Buenos días de nuevo. Continuamos la sesión a los que nos seguís a través de vuestros ordenadores en los despachos. Y comenzamos ya la mesa de trabajo que teníamos preparada con expertos, con 3 expertos, cada uno en su especialidad y en su materia. Nos acompaña Manuel Jiménez Caro, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Cayetano Regel Pérez, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, y Juan Carlos García Calero, que es representante de la Asociación de Consumidores y responsable de la revista de Finca y Casa. Sin más dilación, vamos a iniciar la jornada y va a comenzar la sesión. Manuel, al final tendremos un turno de preguntas. Para las que estáis online, las podáis hacer a través del chat. Bueno, buenos días a todos. Los que estáis aquí, los que nos seguís en streaming. A mí me toca la parte más dura de esta exposición, que es hablar de la comunidad de propietarios como consumidores. Creo que está puesto, ¿no? Quizá lo que no lo tenía muy cerca. Esto parece una paradoja, que venga un licenciado en Ciencias Económicas a explicarle a los abogados los criterios jurídicos por los que una comunidad de propietarios se considera que es un consumidor y usuario. Pero bueno, me toca ser presidente ahora mismo del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y bueno, entre otras cosas, tenemos que conocer también toda la realidad jurídica que envuelve una comunidad de propietarios. Bueno, pues empezaría diciendo que hay un antes y un después en relación a la consideración de las comunidades de propietarios como consumidores y usuarios perdón, desde el año 21, con una sentencia del Tribunal Supremo que es la 201/2021. ¿En qué situación nos encontrábamos antes? Pues teníamos la ley 26/84 del 19 de julio, que era la de consumidores y usuarios, y donde se definía el concepto de consumidor y usuario a las personas jurídicas o físicas. Y el principal problema ya lo encontramos en que una comunidad de propietarios, y más en el año 84, no se consideraba ni persona jurídica ni persona física. Es decir, son entes sin personalidad jurídica, aunque ahora eso tiene ciertas matizaciones, porque se le ha concedido la personalidad jurídica a las comunidades de propietarios para algunos actos concretos, y entonces quedaban fuera del concepto de consumidor. Luego hay un Real Decreto, el 1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores, que ya mete otro elemento objetivo en esa definición de consumidor y usuario, que son personas físicas o jurídicas que actúan en el ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos la consideración de personas físicas ni jurídicas. Pero hay otro elemento, ya os digo, que es importante porque sí que se corresponde con la mayoría de las comunidades de propietarios, aunque pueda haber comunidades de propietarios que realicen algún tipo de actividad empresarial o se considere a efectos de la agencia tributaria una actividad empresarial, como puede ser el arrendamiento o la explotación de algunas zonas comunes. Pero básicamente seguíamos sin tener esa consideración de consumidor a efectos de la ley. Sin embargo, se van sucediendo diversas sentencias del Tribunal Supremo que reconocen la extensión del ámbito subjetivo de las normas de consumidores a las comunidades de propietarios, más bien en relación a las cláusulas que tienen que ver con los contratos que firma la comunidad de propietarios, tanto de arrendamiento de servicios como de compras de cualquier tipo, ¿no? Y ataca las cláusulas, por ejemplo, que tienen que ver con la sumisión a los tribunales, la duración de los contratos, especialmente los contratos de mantenimiento de ascensores, porque era una práctica habitual
las empresas de mantenimiento a hacer firmar contratos a muy largo plazo, a más de 3 años, 4 años, 5 años. Y cuando eso llegaba se sometía a los tribunales de justicia, muchas veces se encontraba con que el Supremo sí que daba la razón a la comunidad de propietarios y consideraba ese tipo de cláusula abusiva. Con lo cual ya el Tribunal Supremo iba marcando una línea, pero seguíamos sin tener una regulación completa, ¿no? La Ley 3/2014 incluye expresamente en el ámbito subjetivo de los consumidores y usuarios a las entidades sin personalidad jurídica, y ahí ya se abre un marco más importante, dejando claro que si las entidades no tienen personalidad jurídica, pero no hay ánimo de lucro y tampoco actúan con unos criterios comerciales o empresariales, pues sí se puede considerar que están amparados por el derecho a los consumidores y usuarios. Y llegamos por fin a la famosa sentencia del 13 de abril del 2021, en la que se reconoce que las comunidades de propietarios tienen la condición de consumidores. Y es una sentencia en la que en realidad la comunidad de propietarios la pierde, porque el demandante, que en este caso es una empresa que presta los servicios de consejería en la comunidad, presenta una demanda con una reclamación de cantidades, ahora mismo no lo recuerdo, pero en torno a 600.000 euros, una barbaridad, y se estima parcialmente. Es decir, que al final la comunidad de propietarios tiene que pagar una cantidad. Pero es en el argumentario de esa sentencia donde se encuentra la principal novedad. Y es que el Tribunal Supremo considera que la comunidad de propietarios está amparada por los derechos que tiene cualquier consumidor y usuario. Y aún así, ¿por qué se estima parcialmente la demanda que presenta la empresa? Porque para poneros en situación, se trataba de una comunidad de propietarios que tenía contratado con una empresa un servicio de conserje. Ese contrato se hace por el periodo de 1 año y se renueva sucesivas veces, pero llega un momento en que la comunidad decide cambiar de empresa y despide a esta empresa y coge otra empresa. Y varios años después, esa misma empresa nueva que está prestando los servicios de conserjería contrata a un conserje que ya había estado trabajando en la comunidad con la empresa anterior, existiendo en el contrato con la empresa anterior una cláusula que decía que en ningún caso, ni directamente ni a través de otra empresa, la comunidad de propietarios podía contratar a una persona para que prestara los servicios de conserjería que ya hubiera trabajado con ellos. De alguna manera la empresa quería proteger el hecho de que si se prescindía de sus servicios poder conservar el personal que tenían y no se quedara la comunidad con ese personal, y entonces incluía esa cláusula. Y en defensa, la comunidad argumenta de que tienen que tener el estatus de consumidor y usuario. Y el Tribunal Supremo acepta esto. Sí, le reconozco a usted el derecho a ser consumidor y usuario y a estar amparado por toda con los mismos derechos que tiene cualquier consumidor, aunque se tratase de una persona jurídica o física. Pero entiende que esa cláusula no es una cláusula abusiva. Es abusivo lo que reclama la empresa y entonces le concede prácticamente el 10% de lo que solicitaba. Quiero recordar que está en torno a los 60.000 euros, lo que al final la comunidad de propietarios le tiene que pagar a la empresa. Y es muy importante también porque el Tribunal Supremo se basa en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que venía resolviendo una cuestión prejudicial en el año 2020 de relación a un condominio, que es como se llama la comunidad de propietarios en Italia,
y que era algo semejante, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta sentencia? Pues que ya la comunidad de propietarios tiene los mismos derechos básicos que cualquier otro consumidor y usuario. Dícese, pues, la protección de la salud y la seguridad, intereses económicos y sociales, daño y perjuicio sufrido, a la educación en materia de consumo y a la representación y audiencia en consulta. ¿Y esto qué significa? Pues ha revolucionado de alguna manera la manera en que tenía la comunidad de propietarios de contratar. Ha supuesto un aumento de la competitividad y de la competencia entre las empresas que prestan servicio a las comunidades de propietarios, puesto que era una práctica habitual, ya os digo, los contratos a muy largo plazo. Ahora, ninguna empresa plantea un contrato a una comunidad de propietarios de más de 3 años y cuando es de más de un año lo justifica muy bien, informa muy bien. Es decir, ¿puede una comunidad de propietarios firmar un contrato con una empresa de ascensores por 3 años, por ejemplo? Puede hacerlo, pero en el contrato deberá constar por qué expresamente se está firmando 3 años y no 1 año. Y explicar que eso es así, por qué se concede un descuento comercial o una ampliación de la garantía o una ampliación de la cobertura del servicio y, en fin, se tiene derecho a mucha más información. Y además la comunidad de propietarios como tal puede personarse y solicitar servicios de mediación, de arbitraje, incluso hacer una reclamación, presentar una hoja de reclamaciones. Una comunidad de propietarios sí puede presentar una hoja de reclamación, cosa que hasta ahora pues no se podía. Otra cuestión es, bueno, ¿y son objeto de reclamación de consumo los vecinos, o sea, la comunidad de propietarios, cuando un vecino quiere presentar una reclamación? Si un vecino puede presentar una reclamación en consumo contra una comunidad de propietarios, pues no. Si tenemos si un vecino contra su comunidad tuviera alguna queja referente a, por ejemplo, a una reclamación de deuda que se le está haciendo, o que no está contento con los servicios que está prestando la comunidad, esto se tendrá que resolver en un tribunal de justicia. No es posible que un vecino contra su propia comunidad presente una queja, ¿no? Cosa distinta es la cuestión de los servicios que se prestan. Es decir, un vecino no puede presentar una queja contra su comunidad, pero puede presentar una queja contra una empresa que preste servicio en su comunidad, incluido el administrador de finca. En este caso, si la queja va contra el administrador de finca, puede recurrir a 2 vías, las 2 simultáneamente o cada una por separado. Puede presentar una queja ante las autoridades de consumo y puede presentar una queja ante el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, que se resolverá de forma por un procedimiento administrativo y en base a si hay o no hay infracción de la deontología del colegio. Básicamente, esto es todo lo que os venía a decir. Las consecuencias de todo esto es que ya las comunidades, los proveedores de las comunidades tienen que ofrecer mucha más información en los contratos, tienen que facilitar unas condiciones generales de contratación y unas condiciones particulares que detallen muy bien cualquier cláusula que salga fuera de lo que se puede considerar normal en un contrato. Los contratos con la mayoría de las empresas de ascensores, de mantenimiento, de grupos de presión, de bombas de achique, son considerados en muchos casos contratos de adhesión, con todo lo que ello conlleva. Y sobre todo hay una protección especial para las cláusulas abusivas. Pues nada más. Espero que no se haya hecho muy tedioso esto y paso la palabra a mis compañeros para que continúen con la mesa. Adelante, Cayetano. Muchas gracias, Manolo. Bueno, yo me toca hablar sobre la situación de los alquileres y la compraventa de la vivienda en Málaga.
una situación peliaguda. En fin, Málaga está de moda. Está de moda por su oferta cultural, por su gastronomía, por su climatología, por tantas cosas que hay un atractivo especial para querer venir aquí. No solamente como visitante, sino también querer alquilar en Málaga, querer comprar en Málaga, y eso supone un aumento de la demanda que es brutal. La oferta es muy deficitaria, tanto en alquiler como en compraventa. La demanda, como digo, es brutal. Y entonces estamos viviendo en Málaga la situación más complicada de su historia, porque las subidas de los precios de los alquileres no para. En el año 23, a principio de año, se generaron unos incrementos del 30% y ha terminado el año 23 con un incremento del 17%, 16, 17%. Es decir, no para el aumento debido precisamente a la poca oferta que tenemos y a la demanda tan desmesurada. Esto supone un problema, por ejemplo, para una persona en Málaga con un sueldo medio actual, es muy difícil poder alquilar una vivienda. Es muy difícil porque es que va a tener que disponer de su sueldo pues prácticamente el 80% y a veces el 100%, o sea, imposible. Si se juntan dos personas y junta sus ingresos, como mínimo el 50% va a tener que aplicarlo a esa cuota, ¿no? Entonces esto hace que se normalicen figuras que, bueno, eran muy raras antes, pero es el alquiler habitacional, el compartir pisos, porque claro, hay también una bolsa de estudiantes, de trabajadores que tienen que trabajar o en el centro o prácticamente en el centro, y esos son los que están acudiendo a ese tipo de alquiler. ¿Qué pasa? Que la subida de alquileres expulsa a un gran volumen de residentes locales, sobre todo jóvenes, que hacen que se vayan de la capital buscando en los municipios de alrededores precios más asequibles. Eso es otro problema que plantea esta subida, que además no va a parar, porque en el año 24 ya ha empezado subiendo. Es decir, ya en el mes de enero se veía que un 0,5, un 0,7, cerca del 1% ya aumentando el precio, después de como habíamos terminado en el año 23. Quiere decir que tenemos ahora mismo en Málaga un precio en metro cuadrado de alquiler entre 14 y 17 euros. Precios medios estamos hablando. Vamos, hay precios escandalosos de alquileres, ¿no? Pero bueno, precios medios entre 14 y 17 euros. Eso complica mucho el acceso al alquiler. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues tratando de buscar, reclamando a la administración, que en realidad no se ha preocupado. Las administraciones, ni el gobierno, ni las administraciones locales, ni esto, se ha preocupado seriamente por la vivienda. De ahí que el desfase sea tan enorme, ¿no? O sea, esto ha sido así. Málaga ha experimentado un aumento en ese sentido tan grande que, claro, como no hay un stock de vivienda suficiente, ¿qué pasa? Que si hay un stock que está considerado anualmente de 2.500 viviendas, los hogares crean una demanda del doble, de 6 o 7.000 como mínimo. Y si tuviéramos que calmar la demanda entre Málaga y provincia, pues a lo mejor necesitaríamos 20.000 viviendas. Eso es una brutalidad. Primero porque simplemente con las gestiones administrativas, suponiendo que dijera, venga, vamos a hacer viviendas, las gestiones administrativas son complejas y requieren un tiempo, pero es que más tiempo requiere luego hacer la construcción, poner en el mercado, comercializar, etcétera, etcétera. Eso no es viable. Entonces, la nefasta ley de la vivienda
ha venido a complicar un poquito más la situación en el aspecto del alquiler. Ha venido a encarecer el alquiler, porque ha venido a meter miedo a los propietarios arrendadores que dicen, bueno, vamos a ver, yo cómo voy a poner mi propiedad en el sector del alquiler cuando me están diciendo no puedo subir más del 3%, entonces me están limitando el alquiler, yo le puedo alquilar lo que quiera, no puede. Eso es un freno. Otro freno, me estoy metiendo en un riesgo que yo pongo mi vivienda, como he dicho, y el riesgo es que, bueno, que no me paguen el alquiler y tenga un ocupa, que en fin, que está muy de moda ahora. También favorece la ley a los ocupas. Entonces, menos mal que, por ejemplo, en Andalucía y en Málaga, de paso, la ley no se está aplicando porque, bueno, las comunidades del PP ven la barbaridad que es y entonces están desactivando muchos aspectos de la ley y aquí no está no tiene mucha presión. Pero lo que está claro que sí tiene la presión del riesgo, ¿no? Y este riesgo es evidente, es decir, hoy día un arrendatario no paga la cuota, a los 48 horas cambia la cerradura y esa vivienda es su morada. Es decir, ahora para expulsar a ese arrendatario hay que iniciar un procedimiento jurídico con lo que conlleva de gastos, no solamente judiciales, sino de servicios, etcétera, etcétera, y además esperar como mínimo 2 años. Entonces, claro, todo eso afecta a que la oferta no aumente. Es decir, hay propietarios que se retiran del mercado. Entonces es muy difícil balancear esta oferta con la demanda. No obstante, todo no es tan caótico, es decir, en Málaga hay un movimiento y un crecimiento y una contratación de alquiler brutal. Eso es constante, es muy dinámico, tanto los alquileres como la venta, independientemente de que sean caros o menos caros. Hay siempre alguien que lo paga. Y eso está ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, hay que echarle una mano a los ciudadanos autóctonos, ¿no? Y eso depende de la administración. Las zonas más atractivas para alquilar en Málaga, pues son la zona este, la zona de Teatino Universidad, la zona de Pacífico, ahora mismo se está convirtiendo en una zona muy importante, muy cara, pero que consumen ese producto. Es decir, los productos, el alquiler está caro o la venta está cara, pero eso no es porque sí, porque si eso no se consumiera no podía hacer. Es decir, hay gente que demanda este tipo de productos y ese tipo de productos existe. Encarece, claro, encarece a los demás. Entonces, claro, ese atractivo que tiene Málaga, que vienen empresas de tecnología, empresas de esto, con ejecutivos que ganan unos buenos sueldos y que quieren quedarse aquí porque tienen a 2 horas cualquier capital europea, porque tienen, bueno, el clima, las opciones de ocio, bueno, mejor que Málaga, bajo mi punto de vista, no hay nada. Y ellos piensan lo mismo. Para mí es, bueno, el no va más, pero es que vienen de fuera y te hablan más bien de Málaga que tú. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que esta gente tiene la parte un poquito más negativa o un poco más grande negativa, que es que no deja a otra bolsa de acceder a esos alquileres. Entonces, ¿qué está pasando? Pues como comentábamos antes en el desayuno, que hay zonas urbanas que, bueno, que para remodelarla, digamos, para activarla, pues algunas son popular y deteriorada, y entonces ahí entra una población con mayor poder adquisitivo que expulsa a esos ciudadanos de esa zona. Eso es lo que llamamos, lo que han llamado ahora gentrificación,
bueno, que eso se utilizó. Ya ese problema en 1963 lo tenían en Londres, porque esto lo utilizó una socióloga inglesa de origen alemán, que se llamaba Ruth Glass, y le encargaron que hiciera un estudio de toda la problemática que nosotros estamos diciendo en el 63. Fijaros, Málaga ha llegado cuando ha llegado, ¿no? Pero ha llegado. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que para los sociólogos, pues es la parte negativa, que tienen razón, ¿no? Tienen razón, porque dice, bueno, si se expulsa a todos los ciudadanos autóctonos, esa ciudad se queda sin alma. A otra parte, bueno, pero esta zona estaba deteriorada y la hemos puesto, que no vea. Es decir, hemos rehabilitado vivienda, hemos comprado, hemos hecho hotelitos, hemos creado una dinámica económica. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ahí equilibrar a una parte y a otra. Evidentemente, todo depende de las administraciones, porque claro, otra de las cosas que afectan al alquiler de larga temporada, digamos, pues son los apartamentos turísticos. Es decir, una persona que va a alquilar su piso, vamos a poner 1.000 euros, y va a ganar 12.000 euros al mes, con los apartamentos turísticos va a ganar 36.000. Entonces se lo plantea también, ¿no? Y se quita el riesgo que tiene, en fin. Son antecedentes y son problemas que todo va recayendo sobre el alquiler. ¿Solución a esto? Pues, oye, la solución en Málaga, donde un alquiler medio vale 1.500 euros, estoy diciendo medio, 1.500 euros, 1.600 euros, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Entonces, estamos hablando de la vivienda, pero es que en los locales comerciales, en la zona prime, pues bueno, pues dime ya el precio, es que eso no hay, es que eso es la locura. Un local de 200 metros vale 7.000 euros al mes, es decir, te sale a 35 o 40 euros el metro cuadrado de local. Es que esto es una locura, es una locura. Bueno, pues hay zonas que están saturadas, o sea, donde no hay locales comerciales, no hay. Nosotros hemos tenido peticiones de empresas y no hay. Otra de las cosas que adolece Málaga, por ejemplo, alquilar edificios de oficinas enteros. No tenemos edificios de oficinas. Hemos llegado donde hemos llegado. Claro, se están haciendo, se va a intentar, se están creando zonas donde se van a construir, pero se van a construir. Entonces llegan grandes empresas que incluso, digamos que están en lista de espera diciendo, bueno, pues si hay un edificio de esto, a mí me interesa, el entero, no ya un local. Es decir, ¿cómo se soluciona esto? Pues esto se soluciona aportando viviendas al mercado del alquiler. ¿Quién aporta la vivienda al mercado del alquiler? Pues con la ayuda de la administración, que tiene que liberar suelo y tiene que hacer viviendas sociales que no se preocupan de eso, para que de alguna manera salgan del atolladero una bolsa, insisto, de ciudadanos que están pendientes de alquiler y que prácticamente pues no pueden acceder al mismo. Yo con respecto al alquiler solamente quería hacer esa pincelada. No quiero ponerme con estadísticas y con las zonas y con esto. Evidentemente están las zonas más caras, ya lo hemos dicho, las zonas más caras son zona este, Pacífico, el centro, por razones obvias, porque es que precisamente es donde está prácticamente saturado la oferta que se tiene, o sea, no tenemos otra cosa más. Con respecto a la vivienda, a la compra, pues con respecto a la compra nos pasa prácticamente lo mismo. Es que Málaga se ha convertido en una zona clave para el sector inmobiliario, pero no solamente nacional, sino internacional. Hoy día el 34% de las viviendas que se venden en Málaga la compran extranjeros, empezando por ingleses, alemanes, nórdicos, belgas. Es decir, es un porcentaje muy alto y subiendo, Es decir, otra de los factores que encarecen el precio de la vivienda, ya en compra, ¿no? Entonces, la demanda de propiedades recién edificadas, o sea, calentitas, he terminado de hacerlo, la demanda es brutal. O sea, están todas vendidas. Se termina un... Y dice, bueno, ¿y esto quién lo ha comprado? Si esto vale... vamos a ponernos ya en los más altitos. Es que vale un piso de un dormitorio 500.000 euros. ¿Esto qué es? Y después hay unos áticos...
¿no? ¿Cuándo se ha dicho, cuando yo dije la primera vez en Madrid, que en Málaga capital, bueno, pues había edificios donde un ático vale 6,5 millones? Y dice, pero bueno, ¿eso existe? Pues sí, existe. En Pacífico existe. 6,5 millones, pero es más. ¿Cómo? Vendido, pero es más. Es que los promotores, se permiten el lujo de decir, tengo 4 ahí, pero no lo voy a alquilar, no lo voy a vender, lo voy a vender al doble, porque esto me lo han quitado de las manos. Es decir, ese tipo de cosas pasa cuando la demanda es brutal y la oferta es la que hay. Entonces, Málaga es una de las ciudades donde se aprueban y se conceden más visados de obra nueva. Es que eso es una de las más. Entonces, la calidad de la vivienda en Málaga, pues hay quien la califica de exquisita, la que se está haciendo. Es decir, hay una calidad muy importante. Esto sí ha subido mucho entero de la que se está construyendo ahora, por razones obvias, porque hay una presión de la administración donde ya se piden muchas cosas, en fin, eso es así. Entonces, por zona, aquí sí tengo que leerlo más o menos, es que pueden comprar chalet, piso, ático, donde sea, y por zona, pues, no estoy poniendo ni de más caro a más barato ni nada, sino por zona. En Campanilla vale ya 1.600, los precios medios, 1.600 euros el metro cuadrado. En Ciudad Jardín, 1.400. En el centro, 2.600, precio medio. En Carretera de Cádiz, 2.100. En Carretera de Cádiz, 2.100. Pero es que se vende todo, es decir, que ¿y qué hacemos? Dice, bueno, pues todo lo que precio medio. Claro, los que conocemos esto, dice, nos espantamos, pero no, ya va siendo una realidad cotidiana. Entonces, en Churriana, 2.000 euros el metro cuadrado. Con todo los respetos, no en Manhattan, 2.000 euros el metro cuadrado, precio medio, Tiene tela, Pero es así, oye. Perdona. Que la gente todavía te dice, ¿por qué no digas casa por Churriana? Exactamente. Es que esto... Sí. Es que cuando decíamos que expulsaba una bolsa de jóvenes que se tienen que ir fuera de Málaga, pero vamos, no cerquita de Málaga, se tiene que ir a la Zarquía, tiene que ir para encontrar exactamente. Yo creo que como abogado también. O sea que más o menos la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en la zona este, pues un precio medio de 2.700 euros ya no es nada. En la zona este, ya lo que se está construyendo, allí se sale de madre ya. Ahí hay vivienda menos de 1,5 millones, ya no hay. Lo que se está haciendo, ya no hay. Y es el precio que hay. Entonces, destacan los distritos de Teatino, Carretera Cádiz y zona este, donde se pueden encontrar las viviendas más adecuadas. Entonces, entre todo, bueno, pues ahí en una parte o en otra se pueden encontrar grandes viviendas que tienen ya zonas infantiles, zonas ajardinadas, tienen piscinas o tienen más de 200 metros cuadrados con garaje y trastero. Entonces, esa es la evolución que ha tenido todo esto. La ley de la vivienda, la tengo que decir otra vez, que aunque no tenga una repercusión fortísima sobre Málaga, también ha tenido influencias negativas en las compras. Y sobre todo, lo que más afecta son la normativa que ha implementado el gobierno central, que es que, independientemente de que la subida del alquiler lo tenemos por la ley de vivienda, no se puede subir más del 3%, es que en una promoción el 30% tiene que ser vivienda social. Y claro, eso teóricamente está muy bien, porque dice, bueno, pues mira, es verdad, para que todo no sea vivienda, pero el que compra un suelo para hacer un determinado número de viviendas, con un coste del suelo como está, y le dicen que de ahí tiene que detraer 30% para viviendas sociales, pues esos inversores o se lo piensan mucho o se retiran del mercado. Entonces perjudican también,
Porque claro, la construcción de viviendas, el que haya inversiones, etcétera, etcétera, crean muchos puestos de trabajo. Muchos puestos de trabajo. Entonces, aquí la administración también tendría que poner viviendas en el mercado para venta. Hemos hablado de alquiler, aquí para venta también tiene que poner. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga es el que más viviendas sociales ha sacado de toda Andalucía. Entonces hay que ponerlo también en valor. ¿Qué pasa? Que no se nota, porque es que es sacarla a la venta y ya están vendidas. Es decir, se come la demanda o la oferta que prácticamente no se entera uno de que se han hecho esas viviendas y de que se han vendido. Claro, es del todo insuficiente. Cuando el ayuntamiento, que me parece que lleva ya por lo menos 5 o 6 mil viviendas, no lo sé exactamente, pero es el que más. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue siendo, aún así, la demanda insuficiente, o sea, la oferta insuficiente. Entonces, lo que hablábamos antes, para que se calme la demanda, había que hacer 20.000 viviendas, o sea, una barbaridad. Entonces, en el mercado de compra-venta también hay muchos compradores que compran al contado, es decir, no necesitan financiación. Y eso se está dando hoy día sorprendentemente. Claro, Málaga no vende para Málaga, vende para España y vende para Europa y vende para todo lo que viene. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un volumen ya importante que vende al contado, pero hay otro volumen que necesita financiar esa vivienda. Y financiar esa vivienda, ya sabemos lo que pasa. Una entidad financiera te va a dar el 80% del valor del edificio, de tu vivienda. Eso es en el mejor de los casos. Si la tasación es más alta, por lo mejor te puede dar un poquito más. Si es más baja, lo contrario. Pero tú necesitas tener un 20% ahorrado para acceder a esa hipoteca. En un precio medio de 250.000 euros de un piso aquí en Málaga, el 80% que sea 180.000 euros, 190.000. Quien tiene 50 o 60.000 euros en el bolsillo para decir, mañana voy a comprar una vivienda, toma, mi ahorro. Es muy difícil, muy difícil. Evidentemente también están bajando las hipotecas, independientemente que el dinamismo sigue, ¿no? Hay gente también que tiene la posibilidad de tener ese 20%, como sea, pero lo tiene porque lo aporta y compra su vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también es uno de los aspectos negativos que tiene el que haya esta demanda, porque claro, los bancos, entre la subida de interés, las exigencias que te hacen, las tasaciones a su forma, etcétera, etcétera, también impiden que haya más compraventa. Ahora, ¿quién puede solucionar eso? Volvemos a lo mismo. Es que eso lo tiene que solucionar la administración. O sea, la administración tiene que decir, vamos a ver, si yo no quiero que haya una población itinerante, que no tiene acceso, que es imposible, bueno, pues entonces a lo mejor yo tengo que pensar en decir, pues vamos a financiar ese 20%, vamos a avalar ese 20%, porque sí hay mucha gente que pueden pagar la cuota, a trancas y barrancas, pero dice, yo puedo pagar mi cuota de una hipoteca. Pero bueno, el 20%, eso, en líneas generales, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene 40, 50 o 60.000 euros? ¿Eso quién lo tiene? De momento. Bueno, eso es lo que debía. La administración está para eso. Vamos a buscar, pues no sé, subvencionar, préstamos ICO, eso ya lo que ellos se inventen. Pero una ayuda real para que esta gente puedan acceder a una vivienda que ellos pueden pagar la cuota, y que no pueden. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer en Málaga para comprar una vivienda, como mínimo, es de un hogar. Y como valor medio, un 48,9%. Casi el 50% es el esfuerzo para comprar una vivienda. Teniendo en cuenta que en los precios medios de un piso de 250 a 260.000 euros, la cuota se te va a poner en 900.000 euros. Entonces, claro, es que es muy complicado, muy complicado. Seguimos diciendo que la oferta es deficitaria, que la demanda es grande y que el precio medio de la vivienda aquí, del metro cuadrado,
Ahora mismo en Málaga el precio medio de todo es de 2.700 euros, 2.700 euros, y en la provincia de 3.100 euros. Después están las zonas, que yo digo que eso no entra en las estadísticas, porque lo digo yo, ¿no? Que porque son las zonas de lujo. El gran lujo en Marbella, eso ya, bueno, es que hay hasta 25.000 euros el metro cuadrado. Es decir, es que eso ya es una barbaridad. Pero lo del mundo real, ¿no? Estamos viendo que hay muchas dificultades, porque puede haber, lo que hablábamos antes, un stock de viviendas de 2.500 viviendas anuales, pero los hogares crean una demanda de 6 o 7.000. Entonces nunca se llega, porque hay que meter una inyección de vivienda tremenda. Entonces, por zona, las viviendas han subido en la compraventa. En Málaga Este el 13,3%. En Bailén Miraflores el 11%. En el centro el 9,4%. En el Puerto de la Torre el 9,3% y Carretera de Cádiz el 8,7%. Eso es lo que he podido tratar para no hacer una lista muy larga y decir muchos números que al final no nos llega a ningún lado. Entonces, la solución, lo que siempre, aumentar la oferta de vivienda en Málaga, liberar suelo. Y hay también un componente que dificulta la construcción de viviendas, que es la falta de mano de obra, ¿eh? Eso también dificulta. O sea, no solamente la falta de suelo, que no hay suelo, sino la falta de mano de obra. Entonces, insisto, estamos manteniendo ahí una oferta reducida y una demanda brutal, con lo que eso nos lleva a tener unos precios que Málaga sí, para mí es lo mejor del mundo, pero es muy cara. Hay quien lo paga, pero es muy cara. Y yo creo que con esas pinceladas, no quiero cansar tampoco a los que nos estén viendo, se pueden tomar algunas conclusiones. Así que por mí paso la palabra a mi compañero. No creo, Cayetano, que no es que se estén cansando, al contrario, nos está resultando muy ilustrativos los datos. No he querido, porque es que esto, claro, eso tiene muchas connotaciones y empiezas a hablar y se te olvida el tiempo. Y digo, no, me voy a poner, yo aquí voy a ser breve, me lo pongo porque es que si no, no comprendo, vamos. Es que la conversación diaria, esto es el pan nuestro cada día. Llega al despacho, oye, ¿tú no tienes un pisito que sea medianamente para un amigo? Que no hay pisito así, no tiene, es imposible. Pues vamos a dar ya la palabra a Juan Carlos García Calero. Juan Carlos acaba de llegar en AVE de Madrid directamente, no le hemos dejado ahora, ¿no? Le hemos dejado ya ni descansar directo. Cuando termine encendemos ese. Y Juan Carlos viene en representación de la Asociación de Consumidores OCU y es el responsable de la revista Finca y Casa, que tiene algunos estudios sobre Málaga también y tiene muchos datos para darnos de Málaga. Yo me quedo con uno que hay por ahí, que se realizó un estudio sobre Málaga y se le preguntó a los malagueños que si tuvieran trabajo y la posibilidad de vivir en otra ciudad, si se irían de Málaga. Y el 89% de los malagueños contestaban que aun teniendo trabajo y vivienda en otra ciudad no se irían de Málaga. Así que Málaga nos gusta mucho. Así que le vamos a dar la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por el esfuerzo de venir hasta Málaga. No, yo quería agradecer sobre todo al Colegio de Málaga por la invitación y por poder compartir esta mesa con estas personas que conocen mucho mejor la realidad del mercado en la ciudad. La Organización de Consumidores y Usuarios, como seguramente sabéis, es una asociación de consumidores de ámbito nacional, aunque tiene también delegaciones en determinadas ciudades. Y nosotros recibimos en el año 2023, y es una cifra que se repite año a año, 25.000 consultas y reclamaciones en materia de vivienda. De ellas, un tercio aproximadamente tienen que ver con el alquiler. Muchas de las consultas y reclamaciones, porque son a veces una cosa u otra, que vienen sobre el alquiler son de temas jurídicos, pero a veces no son estrictamente de que haya habido un incumplimiento, sino tienen que ver con lo que acaba de comentar ahora el presidente del Colegio de APIS, que es con la imposibilidad de encontrar una vivienda a precio asequible, ¿no? Entonces, el año pasado quisimos profundizar un poco más en esta realidad y llevamos a cabo un estudio
sobre el acceso a la vivienda en alquiler, que fue objeto de una subvención del Ministerio de Consumo, para hacer una encuesta a tres tipos de personas, ¿no? Por un lado, a los arrendadores, que a veces es difícil conocer su punto de vista, a los inquilinos y luego a propietarios de vivienda en general, sobre todo porque muchos de ellos tenían disponibilidad de una segunda vivienda y no la alquilaban. Y queríamos saber por qué. Entonces, el objetivo es conocer un poco mejor cuáles son las realidades o las fuerzas que mueven este mercado del alquiler. No voy a aburrir con los datos del estudio, que el estudio está disponible y si quieres lo podemos compartir a través del colegio o de la manera que veas, María. Pero sí tengo que decir que los inquilinos que respondieron, al preguntarles sobre quién era su arrendador, en un 85% de los casos eran personas particulares. En un 11,5% eran como sociedades o fondos de inversión y otro 3,5% eran entidades públicas o empresas propiedad de entidades públicas. Por tanto, la primera nota que yo creo que es conocida es que la inmensa mayoría de los alquileres en España los ponen en el mercado arrendadores particulares. Y las relaciones son relaciones, desde el punto de vista jurídico, que es un poco lo que nos une hoy, son relaciones civiles. Es decir, el derecho de consumo, por así decir, entra en materia de alquiler, pero de una manera un poco secundaria. ¿Cuándo entra? Pues cuando tu arrendador, efectivamente, es una sociedad o es una persona física que sea profesional o empresario, o también en los casos en que, aun siendo el arrendador en particular, ha intermediado una agencia inmobiliaria. En esos casos hay una relación de consumo en lo que se refiere a la intermediación, no necesariamente al contrato de alquiler. Bien, que no sea una relación de consumo no significa, como ya has sabido, que no haya normas de obligado cumplimiento en los alquileres, ¿no? Porque la LAU recoge una serie de normas en el título segundo que son de obligado cumplimiento para todos. En algunos casos permite un pacto en contra y en otros no. Con lo cual, eso hay que respetarlo. También, cuando entra en la relación de consumo, intervienen otra serie de factores que antes han comentado sobre la protección frente a cláusulas abusivas. La ley de vivienda introduce también una serie de informaciones que son necesarias u obligatorias que hay que facilitar al inquilino antes de que el inquilino no solo firme, sino que realice una señal por ese alquiler, cosa que antes bueno, incluso ahora, aun estando regulado, ahora comentaremos, tampoco se cumple del todo, ¿no? Y luego también hay una serie de disposiciones sobre la publicidad de los alquileres. Hay una serie de reglas que impiden la publicidad engañosa en esta materia. Algunos casos que nos llegan tienen que ver con esto, sobre todo, por ejemplo, con la fijación de la renta, ¿no? En algunos casos en los que la renta que se anuncia es una renta relativamente baja comparado con lo que acabamos de escuchar, pero viene con la coletilla de que esa renta se aplica a los 2 primeros años, porque a partir del tercero eso en realidad es un descuento que se aplica sobre la renta real, que es un 30% más cara. Ese tipo de cosas tienen que estar muy bien puestas en la publicidad, de manera que la renta quede clara cuál es la renta y luego cuál es el descuento, para que no se publicite el precio descontado como si fuera el de la renta real, ¿no? Bien, una de las novedades que introdujo la Ley por el Derecho a la Vivienda se refiere también al artículo 20 de la LAU en el tema del reparto de gastos y, en concreto, los gastos, lo que dice, ¿no? Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Hubo un periodo antes en que esto se decía para cuando el arrendador fuera una persona jurídica. La cosa estaba un poquito turbia y ahora se ha querido dejar claramente de parte del arrendador. Esto es una opción que el legislador ha optado. En otros países no es así. En Francia, por ejemplo, se reparte a partes iguales entre el inquilino y el arrendador. Aquí podría haberse hecho de otra manera, pero se ha decidido hacerse así. Y la realidad que nos llega es que una parte de las reclamaciones que nos llegan ahora son precisamente por este tema, ¿no? Por el tema de que se sigue cobrando en la comisión al inquilino en los casos en los que interviene. No siempre, pero esto ocurre. Nosotros
Ante algunas de estas reclamaciones, lo que hemos hecho ha sido hablar con algunas agencias inmobiliarias de ámbito nacional para preguntar por qué están cobrando este tipo de comisiones y nos explicaron que en realidad no es una comisión por la firma del contrato, sino que lo que hacen es que ellos ofrecen una serie de servicios al inquilino, unos servicios que denominan integrales, y por esos servicios le cobran esto, que no es una comisión, aunque curiosamente coincide porque es el mismo importe, el importe de una renta mensual de alquiler. Con lo cual, a nosotros nos parecía que esto podría ser una manera de estar eludiendo esta disposición legal. Y hicimos una consulta a la Dirección General de Consumo. La Dirección General de Consumo, como sabéis, pues tiene competencias en ámbito de consumo en temas que son supraautonómicos, o sea, porque luego en cada autonomía, en cada comunidad autónoma hay su propia dirección de consumo, y etcétera. Esas competencias están delegadas. Pero en temas nacionales, iba a decir, o supraautonómicos, como dicen ellos, sí que interviene la Dirección General de Consumo. Le hicimos una consulta sobre este particular y voy a leer para no perderme, aunque sea una cita un poquito larga, ¿no? Nos contestaron: si alguna agencia pretende cobrar una comisión por servicios integrales, estos servicios deben ser solicitados o aceptados voluntariamente por el arrendatario en un contrato independiente del contrato de arrendamiento, debiendo estar especificados con claridad y transparencia tanto los servicios como la comisión que la agencia cobra por ello. Y ahora viene lo interesante: no pudiendo constituir una obligación o imposición para el arrendatario la contratación de dichos servicios para poder acceder a la firma del contrato de arrendamiento. Ahí es donde está un poco la clave, porque después de recibir esta respuesta volvimos a reunirnos con algunas de estas agencias, les pusimos lo que Consumo entendía que era lo que nosotros veíamos y nos dijeron que, vale, estaban dispuestos a mejorar la claridad de sus contratos y a separar claramente lo que es el contrato de arrendamiento del contrato de prestación de servicios integrales. Hasta ahí estábamos de acuerdo. El problema era que esa contratación de servicios integrales seguía siendo condición obligatoria para acceder al arrendamiento. En ese momento nos dijeron que es que el problema venía de los propios arrendadores, que exigían que para alquilar su casa se contratara eso. Y aquí entramos en un tema en el que efectivamente una parte no puede obligar a otra a que contrate unos servicios que no ha pedido, que no ha solicitado, ¿no? Con lo cual, al final, pues en algunos casos hemos puesto esto en manos de Consumo para que efectivamente decida o clarifique cuál es la posición y diga claramente a las agencias inmobiliarias cómo tienen que comportarse en esta materia. Entre tanto, estos hechos que estoy comentando, pues la propia Dirección de Consumo, el 23 de febrero de este año, pues publicó una nota que tiene publicada en su página web, diciendo que efectivamente ha iniciado una investigación y emplaza a todas las inmobiliarias a evitar este tipo de conductas que dice podrían tipificarse como infracciones graves, llegando a sancionarse con una multa de entre 10.001 y 100.000 euros. Entonces, es un tema que es verdad que es un poco complicado, porque algunas agencias basaban buena parte de su modelo de negocio en el cobro de estas comisiones, y ahora de repente la ley, ya digo porque es una decisión legislativa, ha optado por esta norma. Y entonces, bueno, el caso es que hay que cumplirla. Bien, al margen de este tema, preguntamos también cuáles eran los principales problemas que aparecían en el alquiler, tanto a arrendadores como a inquilinos. Hay que decir que de los arrendadores, un 76% nos dijeron que no habían tenido ningún problema con el inquilino en los últimos 5 años. Con lo cual, hay que decir que una inmensa mayoría de los contratos de alquiler no presentan problemas. Cuando le preguntamos a los inquilinos, resulta algo parecido. El 90% de los inquilinos nos dicen que con el arrendador actual no tienen mayores problemas. Y los problemas que han tenido son discusiones sobre quién debe hacerse cargo de algún gasto, sobre todo en tema de reparaciones de electrodomésticos, a veces de pintura o de cosas de mantenimiento. Alguna vez también hay algún problema relacionado con la comunidad de propietarios, no con la comunidad de propietarios en cuanto tal, sino con los vecinos, ¿no? Por el tema de ruidos o de molestias o de cosas que puedan surgir, ¿no? Los inquilinos sí que sigue habiendo una parte de inquilinos que no cuentan con un contrato escrito. Sabemos que no es estrictamente obligatorio que haya un contrato escrito, porque no lo pide así el Código Civil ni la LAU, pero en realidad sí que es
yo diría, vamos, más que conveniente, porque si no hay temas como la propia renta o las condiciones del contrato que si no están por escrito pues son de prueba muy difícil, y en caso de litigio pues hay un problema claro, ¿no? Otro pequeño apunte sobre problemas que pasan es el depósito de la fianza. Preguntando a los arrendadores, había un 22% que nos dijeron directamente que no habían depositado la fianza. Como se sabe, el depósito de la fianza es en el organismo competente de la comunidad autónoma, es obligatorio, menos en 5 comunidades que han decidido que no exigir ese depósito, aunque por ejemplo Navarra no lo exige. No exige el depósito de la fianza, pero sí exige depositar copia del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que hay, ya digo, 22% de arrendadores nos han dicho directamente, mira, yo no lo he depositado. Y otro 11% que no se acuerda. Bueno, el caso es que los inquilinos, hay cerca de la mitad, un 46%, que dicen que ellos no saben si se ha depositado o no se ha depositado. ¿Por qué insisto en este punto? Porque, como también he sabido, hoy en día para el acceso a algunas ayudas al alquiler e incluso para las deducciones por alquiler, se está exigiendo que el inquilino aporte el NIF del arrendador, la referencia catastral de la vivienda y el resguardo de depósito de la fianza. Cuando estas cosas faltan, es que el inquilino no puede acceder a esas ayudas o a esas desgravaciones, con lo cual sí que hay un perjuicio, ¿no? Bien. Una referencia también a otro problema, que es la actualización anual de la renta. Como ya antes ya se ha comentado, está limitada desde que la inflación empezó a subirse. O sea, la razón oficial es la guerra de Ucrania, pero no es lógicamente la única, ni, bueno, no sé si ni la más importante, pero el caso es que en 2022 ya se limitó al 2%, en 2023, y ahora está limitado al 3%. Aquí también a veces ha habido un poquito de casuística con algunas sociedades arrendadoras. Ya se sabe que es posible un pacto, cuando el arrendador no es un gran tenedor, es posible un pacto de una actualización superior. Incluso nosotros a veces aconsejamos a la gente que transijan y puede ser interesante llegar a una actualización superior si con eso luego, por ejemplo, puedes pactar con el arrendador una prolongación del contrato más allá del plazo, porque el problema que está habiendo ahora es que con las subidas enormes de precios de alquiler, que no son solo de Málaga, sino que son, o sea, se ven en toda España, pero principalmente en las grandes ciudades, la persona que llega al término de su contrato y tiene que salir, por así decir, a la calle, se encuentra con que, para empezar, los alquileres son un 20 o un 30% superiores a los que había hace 5 años, si termina ahora el contrato de 5 años, ¿no? Y mucha gente dice que es imposible, y no tengo otra solución, y no tengo opciones, y no tengo... O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Por eso queríamos hacer ese estudio para ver efectivamente si podíamos aportar alguna solución. Ya puedo adelantar que no hemos encontrado ninguna pócima mágica para este asunto, más que lo que ya se ha avanzado del equilibrio entre la oferta y la demanda, que ahora vendré sobre esto. Hay un punto también importante de conflictividad en los alquileres que ocurre al término del contrato, que es que una buena parte de los inquilinos, bueno, vamos a decirlo de otra manera, el 63% pudo recuperar la fianza al término del contrato, el 63%. El resto no. Y dirán, pues claro, puede haber daños y puede haber cosas en la vivienda que justifiquen que haya una liquidación. Para eso precisamente está la fianza, ¿no? Nosotros también intentamos explicar a los inquilinos que no es una buena costumbre el dejar la fianza a cargo del último mes del alquiler, como también es una práctica que antes se hacía incluso más, porque el inquilino, temiéndose que no le vayan a devolver la fianza, dice, vale, pues si me queda un mes, este mes no te pago, tú te lo cobras con la fianza y así yo me aseguro que estamos la cosa un poco equilibrada. Decimos que no es, bueno, aparte de que no, porque la fianza no está destinada a ese pago de la renta, no es una práctica recomendable, pero tampoco es la práctica que algunos arrendadores tienen, no sé si por una costumbre, que es de quedarse la fianza directamente. Y entonces obligan al arrendatario a reclamarla. El problema que hay con los alquileres, como perfectamente conocéis,
es que, sobre todo en vía civil, la única posibilidad de resolver un litigio es acudir a la justicia. Vamos, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos hablando pues, de una fianza, no sé, 800, antes eran un poquito más bajas que ahora, ¿no? De 800 euros, de 600 euros, ahora pueden ser ya 1.000 euros, 1.200. Pero casos en los que cuando haces cuentas, dices, bueno, tengo que ir a juicio para reclamar esta fianza, voy a acudir con la ayuda de profesionales, voy a enfrentarme a lo que me pueda reclamar la otra parte, etcétera, con el riesgo que hay. Muchos inquilinos no acuden a la justicia. De ahí esa opción que acudían a la vía de hecho de no pagar el último mes para dar. Bien, una petición que nosotros hemos hecho ahora al nuevo Ministerio de Vivienda es que en las comunidades autónomas pueda existir una oficina de vivienda que realmente atienda a las reclamaciones de ambas partes, de los arrendadores y de los inquilinos, tratando de encontrar un sistema de resolución de conflictos que no sea necesariamente acudir a la vía judicial. No hablo del arbitraje porque creo que el arbitraje no ha triunfado tampoco en este ámbito, aunque ha habido varios intentos y varias entidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene un sistema de alquiler a través de ellos, en el que tienen el sistema de resolución de conflictos es a través de un sistema de arbitraje y cuando llega ahí, pues funciona. Pero como regla general no se ha visto que sea una solución eficaz, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, creemos que sería interesante, en otros países existe una figura de un mediador público que es el que interviene en estos casos y da su parecer, decimos, no, pues aquí tiene la razón esta parte o esta otra. Si ya no están de acuerdo, van a la justicia. Pero tiene que haber un paso previo porque si no, en la práctica estos conflictos no se resuelven, se enquistan. Bueno, luego tenemos una serie de recomendaciones al inquilino que no voy a aburrir, pero una de las que nosotros solemos hacer a los inquilinos es que contraten un seguro que les cubra la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay algunos casos que afortunadamente no son muy frecuentes en los que hay daños en la vivienda, por ejemplo, por inundaciones o por incendios. Como sabéis, en el Código Civil la presunción es que el causante de esos daños es el poseedor de la vivienda, o sea, el inquilino o sus familiares o incluso sus visitantes, porque ha habido algún caso de incendio producido por la amiga de una hija del inquilino. Claro, en estos casos, vuelvo a decir, no son muy frecuentes, pero los daños sí que son grandes cuando se producen. Y un inquilino encima pierde la vivienda por el incendio y como tenga que hacerse cargo de los daños, pues ya imagináis la situación en la que queda. Por tanto, nosotros recomendamos a los inquilinos que contraten un seguro que les cubra la responsabilidad civil. A veces es necesario añadir una cobertura de daños por el contenido, que puede ser una cobertura mínima, pero esto nos parece importante porque, aunque se dé pocas veces, la responsabilidad es muy grande, ¿no? Otra recomendación que hacemos también antes del alquiler es en la visita. El problema, ¿cuál es? Que ahora, como hay tal desequilibrio entre oferta y demanda, pasa en Málaga, pasa en Madrid, pasa en Barcelona, cuando sale un anuncio hay automáticamente 20 candidatos a coger esa casa. Entonces, en algunas situaciones se está viendo una auténtica casi subasta. Y a veces es el primero que suelta el dinero se lo lleva. En Madrid está pasando que incluso algunas reservas vienen del extranjero, de gente que no ha visto el piso, pero que lo está viendo en algunos países de Centroamérica o de Sudamérica, que lo está viendo porque piensan venir aquí a estudiar, a trabajar o lo que sea, y un piso en el centro de Madrid, un alquiler de 3.000 euros, ¿quién puede pagarlo? Pues sin mirar el piso se señaliza. Entonces, hay una carrera hacia el alquiler ahora mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esos casos, claro, intentas llegar el primero, o por lo menos ya señalizarlo, y claro, ni siquiera has tenido tiempo de tomar una serie de precauciones. Luego, una vez que estás, es mucho más difícil exigir pues algunas reparaciones, algunas que pongan al día algunas instalaciones, etcétera. Nosotros siempre recomendamos
que esas cosas se hagan antes, pero es verdad que la situación es la que es, o sea, que ahora mismo, hay que reconocerlo, es una auténtica carrera, y esto está derivando efectivamente hacia una expansión del alquiler de habitaciones. Una de las causas por las que también algunos alquileres terminan antes de tiempo, esto es un hecho sociológico, es por la separación de las parejas, porque lo que antes se ha comentado, es imposible mantener la renta del alquiler con un solo salario. Me refiero a las grandes ciudades, ¿no? En general en España. Entonces, esto también antes se tenía en cuenta y se dice, pues, de cara a una hipoteca, y es verdad, pero no también de cara al alquiler, con lo cual a veces hay que recomendar un poco de prudencia a algunas personas. El problema cuál es, que no hay una solución cuando nos vienen a decir, vale, ¿qué solución de casa me ofreces? Nosotros como Asociación de Consumidores desde luego no la tenemos. Hemos pedido en el documento que he citado una serie de peticiones al Ministerio que pasan por dos vías. Una, aumentar, pero aumentar no es aumentar un poquito, sino multiplicar por 6 el parque público de vivienda en alquiler. La exposición de motivos de la Ley de Vivienda dice que el parque público de vivienda en alquiler son 290.000 viviendas en España. Hay un total de 18,5 millones de hogares, según el INE. Bueno, 290.000 viviendas es francamente insuficiente, ¿no? Le hemos pedido que eso también ya lo han dicho, pero le hemos pedido que anualicen una propuesta concreta de creación de vivienda pública nueva por ciudades y por provincias, y con una asignación presupuestaria, porque si no, cada vez que se hace un plan de vivienda trianual se vuelve a poner esto sobre la mesa, se aparece escrito, pero luego la realidad es que no se construye, no se hace nada. Y luego, uno, parque público de vivienda, porque hay personas que es que no pueden acceder al mercado actual de alquiler, y no son pocas. Cuando el Gobierno pensó en el consumidor vulnerable, recordáis al inicio de la pandemia, puso el criterio de que un hogar que dedique más del 30% de sus ingresos a pagar o bien la cuota de la hipoteca o bien la renta más los suministros, se podía considerar un inquilino vulnerable. En la encuesta que nosotros hemos hecho a los inquilinos, les hemos preguntado cuánto pagan de renta, cuánto pagan de suministros y cuáles son sus ingresos del hogar. Bien, nos sale que el 63% superan ese 30% de gastos. O sea, el consumidor vulnerable no es una minoría. Ahora mismo la minoría es el no vulnerable, o sea, el que puede acceder al mercado libre. Esa es la minoría. Entonces, las normas que se aprueben no pueden pretender resolver un problema destinándose a una minoría, sino saber que es todo el mercado de la vivienda el que hay que redinamizar. Por eso decimos, por un lado, el parque público de vivienda hay que multiplicarlo para los casos que de verdad se necesite, y por otro lado, una solución que podría ser casi inmediata, que es aumentar la oferta privada de vivienda, dando más seguridad jurídica al propietario. ¿Por qué? Porque antes he dicho que el tercer palo de la encuesta que hicimos es a propietarios que no alquilan la vivienda pudiendo alquilarla. Y nos han dicho que no lo hacen porque tienen miedo. Porque tienen miedo a no recuperar la vivienda, a no cobrar la renta o a sufrir daños en la vivienda. Entonces, esto es una realidad que a veces no gusta decirla, pero es lo que hemos encontrado en el estudio y es lo que hemos expuesto al Ministerio en las conclusiones. Sobre el tema de la limitación de los precios, ya con esto termino, sobre el tema de la limitación de los precios, que también está sobre la mesa, la ley de vivienda habla de las zonas de mercado tensionado. No he querido centrar la intervención en esto porque, de hecho, solo es hoy por hoy aplicable solo Cataluña ha solicitado la declaración de mercado tensionado a día de hoy, ¿no? Puede que otras comunidades autónomas lo hagan, pero hoy por hoy es solo Cataluña. Sobre esto hay mucha literatura y muchas opiniones que a veces no están basadas en la realidad del mercado, sino en apreciaciones quizá más ideológicas, ¿no? Entonces, bueno, veremos el resultado, pero lo que salía de nuestro estudio es que una imposición de precios tope del alquiler podría ser una solución a corto plazo en una zona muy concreta, pero desde luego no va a solucionar el problema del desequilibrio entre la oferta y la demanda. Al revés,
lo puede agravar. Del mismo modo que la concesión de ayudas directas al alquiler, los 250 euros que se dan a algunos colectivos, etcétera, alivia la situación de algunas personas, pero tampoco hay que ser consciente que no es la solución para que se equilibre la oferta y la demanda. Cuando vemos las grandes cifras en España hoy por hoy, estamos creciendo en población, según el INE, más de 500.000 personas en el año pasado, en empleo, según la EPA del INE, más de 700.000 nuevos ocupados en el año pasado, y el número de hogares, según el INE otra vez, 285.000 nuevos hogares en España en el año 2023. Frente a eso, el Colegio de Arquitectos Técnicos, que publica su estadística de viviendas terminadas en el año pasado, 85.500. 85.500 viviendas nuevas en España, una creación de hogares de 285.000, con un aumento de la población, que es el que tenemos, y con un aumento, iba a decir, afortunadamente, del empleo. O sea, quiero decir, todos estos factores son positivos. Incluso el turismo, que también ha aumentado un montón en el año pasado, también en Andalucía y en Málaga, y no solo las visitas, sino el gasto por turista, que también ha aumentado, ¿vale? Pero ese tipo de cosas hay que ser consciente que tiene una repercusión en el mercado de vivienda para los locales, como decíamos, ¿no? Que los locales ya no son los que han nacido en Málaga, sino todo este tipo de personas que vienen, los nómadas estos que vienen ahora a trabajar, las personas jubiladas que vienen al calor de Málaga y su provincia. Esto ocurre en otros sitios, estoy hablando, hoy estamos en Málaga, pero sí, sabéis que en zonas del Mediterráneo en general, en Alicante, Palma, todo este tipo de zonas ocurre lo mismo. Y Barcelona y Madrid pues tiene ya su especificidad como un mercado muy dinámico en materia laboral, que te genera también estos problemas, ¿no? Entonces, por concluir, también veíamos que en Málaga, efectivamente, en las encuestas que hacemos, que preguntamos, entre otras cosas, en qué barrios prefería la gente vivir, el primero salía el centro, el segundo salía la carretera de Cádiz y el tercero salía Málaga Este. Digo, una encuesta a los malagueños, Luego también les hemos preguntado, pero no me voy a detener para no alargarme, si alguien lo quiere, el informe también está disponible, sobre temas sobre el alquiler turístico. Y lo que hemos visto es que hay como una dualidad de respuestas. Por un lado, la gente entiende que hay demasiado alquiler turístico en algunas zonas, pero por otro lado, casi el mismo porcentaje de gente responde que es verdad que el propietario puede decidir libremente a qué destina su vivienda. Y lo que entendemos que hay que preguntarse es por qué un propietario elige destinar la vivienda al alquiler turístico, pudiendo destinarla al alquiler como vivienda habitual, teniendo en cuenta que además goza de una reducción fiscal, ahora se ha bajado al 50%, antes era del 60%. Entonces, no es un tema solo de rentabilidad, por lo que hemos visto nosotros, No es que vayan buscando el máximo beneficio, es un tema más ligado a la valoración del riesgo y al temor que tienen los propietarios. Por lo tanto, las conclusiones que nosotros hemos trasladado al Ministerio es que habría que trabajar en paralelo nuestras dos vías, la construcción de vivienda social sí o sí, porque es claramente insuficiente, y hay gente que, hagamos lo que hagamos, no va a poder acceder a una vivienda en el mercado libre. Y dos, si se quiere en 2024 ampliar ya el parque de viviendas de alquiler, podría hacerse si se ganara en seguridad jurídica. Yo creo que no es la ley de vivienda lo que ha perjudicado, por así decir, la situación del mercado, porque esta situación venía ya de atrás. La suspensión de los desahucios, por ejemplo, que es positiva en muchos casos, porque efectivamente nosotros sostenemos que no hay que dejar a nadie, bueno, cualquiera entiendo que lo sostiene, que no hay que dejar a ningún hogar en la calle. Lógicamente hay que darle una solución. ¿Qué es lo que pasa? Que los servicios sociales no están dimensionados y las bolsas de alquiler social no son suficientes. Entonces, esta solución de decir, vale, pues entonces suspendemos el desahucio y esta persona que no tiene medios para pagar se va a quedar en tu casa durante 2 años sin pagarte y tú vas a seguir pagando la comunidad de propietarios y el IBI y los gastos de tal, eso no es sostenible. No es sostenible. O sea que hay que compaginar las dos cosas, la necesaria provisión social a las personas y a los hogares que no pueden permitirse una vivienda, eso es absolutamente innegociable, pero es evidente que esa responsabilidad del Estado no la puede trasladar al ciudadano particular para exigirle que sea él en concreto
fulanito Pérez el que deje su vivienda durante 2 años a una persona. Esto, porque lo que estamos provocando es el efecto contrario, que haya cada vez una reducción mayor de las viviendas puestas en el alquiler. El último censo del INE, el censo de la vivienda, que es, como sabéis, el censo decenal de 2021, decía que había 3,8 millones de viviendas vacías en España. Nosotros lo que hemos visto, que por ejemplo en la ciudad de Málaga, eso lo conoceréis vosotros mucho mejor, pero por los estudios que hemos hecho, no tenía una tradición del alquiler muy desarrollada hasta hace poco tiempo. Lo digo porque la media del alquiler en España, según el INE, es un 15% de hogares que viven de alquiler. En Málaga, según el mismo INE, no llega al 14%, con lo cual es inferior. Y en las ciudades de más de 500.000 habitantes, esa media sobrepasa el 20%, con lo cual en Málaga, para estar en línea con otras grandes ciudades, el alquiler tendría que ser superior. Por ejemplo, en Valencia son como el 17% de las viviendas, de los hogares que viven en alquiler. No había esa tradición, pero efectivamente se ha desarrollado de hace unos años a esta parte. Y entonces ahora ocurre este problema, que es la desconexión absoluta entre la demanda y la oferta. Nosotros no vemos, lo digo como usuarios, necesitamos alquileres más bajos y necesitamos que haya más oferta, porque el problema ahora mismo, a primeros de marzo en Málaga, en el mayor portal inmobiliario del país, en Idealista, había como 960 viviendas ofertadas en alquiler. Es una cantidad claramente insuficiente para la gente que está buscando. Entonces, no hay solución mágica, no podemos sacar un conejo de la manga. Pensamos que es necesario trabajar por esa adecuación, ampliar la oferta para que se adecue a la demanda. Y a largo plazo hay otras medidas que también hemos pedido, por ejemplo, sobre el reparto de la población dentro del territorio. Es absurdo la situación que tenemos en España, con una densidad de población muchísimo menor a la de otros países europeos, muchísimo menor, pero que efectivamente tenemos la concentración que tenemos. Y de cara al futuro, con las implicaciones climáticas y de la sequía, va a haber una serie de movimientos de población que habría que tenerlos en cuenta ya para poder organizar esto de una manera que efectivamente la oferta de vivienda pudiera responder a la demanda que va a haber y que va a venir, porque no es un problema que se solucione de hoy para mañana. Por eso, y este sí que es el último punto ya que toco, el tema de los alquileres turísticos, que es otra consulta recurrente que nos viene. Es verdad, si algunos alquileres turísticos se destinaran a vivienda, podría haber un alivio en el sentido de que aumentaría un poquito más. En el caso de Málaga, con las cifras del INE, por ceñirme a esas, hay las cifras que tenemos aquí son como 29.000 viviendas en alquiler y hay 6.500 pisos de alquiler turístico, según el INE, que probablemente sean más, porque, bueno, pero eso es lo que dice el INE. Es decir, hay un 22% más o menos del parque de alquiler que son viviendas de alquiler turístico que podrían ingresar en el parque de alquiler. Pero es que hay 16.000 viviendas vacías. Entonces, me parece más importante, o por lo menos que debe darse la igualdad de importancia, a intentar movilizar la vivienda vacía y no siempre esperar que el alquiler vacacional o que la lucha contra el alquiler vacacional vaya a solucionar este problema. El alquiler vacacional tiene otros problemas relacionados con las comunidades de propietarios, los problemas de convivencia diaria, etcétera, también la gentrificación que antes se ha hablado, pero no podemos esperar, porque no es realista, que terminar con el alquiler, si se pudiera, terminar con el alquiler vacacional fuera a ser la solución o la panacea para mejorar el mercado del alquiler de vivienda tradicional, porque no lo es. Las cifras no son así y a nivel nacional tampoco. Con lo cual, estas son las cosas que quería destacar. Ahí, ese informe pues tiene efectivamente muchos datos. Ya digo que si a alguien le interesa, pues lo dejaremos a disposición. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Desde el Centro Sí, si nos puede facilitar el informe y el Centro de Formación se lo hace llegar a todos los inscritos en la jornada. Y hablando un poco del tema de la vivienda de uso turístico, que Manuel quería hablar, si nos quieres dar por alusiones alguna pincelada, porque decía Manuel, vamos a hablar de la vivienda de uso turístico. Digo, es que vamos a necesitar otro día para la jornada de vivienda de uso turístico.
por si nos quieres decir alguna nota, que yo sé que tú querías dar alguna pincelada sobre la vivienda de uso turístico. Bueno, básicamente coincido al 100% con lo que han expuesto mis dos compañeros de mesa, tanto Cayetano Rengel como Juan Carlos García. Si tuviera aquí mi padre, que en paz descanse, diría: están ustedes hablando del Evangelio. Yo creo que el diagnóstico es muy correcto. Incluso coincido con Juan Carlos que el demonizar la vivienda turística tampoco va a ser una solución para reponer la escasez de vivienda. Yo los datos que tenía del año 2022, o sea, son datos del año 2022, los cuales están más desfasados que lo que ha facilitado Juan Carlos en su exposición, pero básicamente en el 2022 el visado de vivienda era aproximadamente 100.000, ahora son menos. Tú has dicho en el 23 80.000 viviendas terminadas. Las visadas son siempre un poco más. Claro, y la creación de hogares, según la EPA, eran 200.000. Tú has dicho 280.000, que son datos del 23, que es más actualizado, con lo cual agravan todavía más la situación. Yo creo que nos encontramos de un problema en realidad de eso, de falta de oferta. Necesitamos que haya mucha más vivienda. Y necesitamos que haya mucha más vivienda en situación de poder ser adquirida. Y eso significa, como han dicho mis compañeros, que se tiene que producir un esfuerzo por parte de la Administración en construir viviendas. Ojo, que ya no es solo poner a disposición de las promotoras, independientemente del esfuerzo que pueden hacer algunas empresas públicas o ayuntamientos. Aquí el esfuerzo principal lo hace el Instituto Municipal de la Vivienda, y hay que reconocer que José María López Cerezo ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un trabajo excelente. Comentaba Cayetano el número de viviendas que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga. Me parece que están en torno a 5.200 viviendas desde el año 2020 para acá, cuando un ayuntamiento en realidad no tiene atribuciones en temas de vivienda. Es decir, esto se echa a construir viviendas, pero en realidad esto tendría que ser función de la Junta de Andalucía, aquí en Málaga, ¿no? Y muchas de esas viviendas en régimen de alquiler, fijaos, en régimen de alquiler por casualidad, porque el ayuntamiento las promueve como viviendas para la venta y establece unos criterios para venderlo, de límite de renta y de capacidad económica, que hace que las personas a las que se les adjudica esas viviendas, luego las entidades financieras no le dan los créditos para comprarlas. Y se encuentran con que van corriendo las listas, y dicen: bueno, tenemos la vivienda ahí, la hemos hecho, pero a la persona que se la hemos adjudicado, como el banco no le da el préstamo, pues al final optaron por decir: bueno, pues vamos a sacar esta promoción y esta otra promoción, que en principio iban destinadas a la venta, la vamos a destinar a un alquiler con opción a compra, que es una manera muy, muy agradecida de acceder a la vivienda. Ese esfuerzo que hace la Administración es importante, pero no nos engañemos, la mayoría de la vivienda la tienen que construir promotores privados. Y hay una cosa muy importante, que además de poner su suelo a disposición de ellos, hay que darles un módulo de costes para que la vivienda de protección oficial sea atractiva para el que tiene que construir las viviendas. El problema muchas veces es que también y eso es algo que la Junta creo que ahora está intentando solucionar, es que lo que se paga, las bonificaciones y los módulos que establecen los límites en el precio de coste de la vivienda protegida, son muy bajos. El promotor no tiene rentabilidad ninguna. Si no tiene rentabilidad ninguna, aunque se ponga suelo a su disposición, no va a desarrollar vivienda. No la va a desarrollar. En cualquier caso, el tema de la vivienda turística, y por enlazar un poco con lo que me pide María, yo estoy también de acuerdo, también lo ha dicho Juan Carlos. El principal problema de la vivienda turística, yo entiendo, desde el punto de vista del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, es los problemas de convivencia y hacer eso compatible, siendo una modalidad que ha venido a quedarse de vacaciones, y que tenemos que entender que es así, que mucha gente prefiere ese tipo de residencia cuando visita otro sitio,
tenemos que conseguir eso, hacerlo compatible con los propietarios que hacen un uso residencial de su vivienda y no la alquilan. Y eso es muy complicado. Y en una ciudad como Málaga, pues es necesario cuanto antes que se ponga puerta al campo y que se regule eso. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, pues la Junta de Andalucía, a través del decreto de viviendas turísticas, ha dejado esa patata a los ayuntamientos. También es comprensible porque no es lo mismo Lucena, por ejemplo, a una ciudad como Málaga, o Utrera a una ciudad como Marbella. Entiendo que son los ayuntamientos los que conocen la realidad y la situación en la que se encuentra su municipio, pero que esto no resuelve este problema. Son los ayuntamientos los que tendrán que hacer el esfuerzo. En fin. Cayetano quería también. Sí, yo quería hacer una postilla sobre esto. La ley de la vivienda, como es una ley muy política, no se ha estudiado en realidad, porque no se ha estudiado, porque, por ejemplo, el problema que tiene ahora consumidores y usuarios, que es que se centra en que un profesional del sector inmobiliario que está buscando un piso para otro que se lo ha pedido, y eso no puede cobrar. Tiene usted que ponerme el catecismo, esto y esto y esto. Y ojo, y un momento, que no coincida ese importe con un mes que se pedía. Claro, han venido a embarrar un poco más, porque la costumbre se hace ley. Y la costumbre era que el arrendador decía, ahí está mi piso, lo pongo en el mercado. Y ahora, pero el arrendador está en su casa, o en la playa, o donde quiera. Y llegaba a una inmobiliaria. Mire usted, ¿me puede usted buscar un piso de estas características? Pues sí, señor. Que ya previamente había gastado del arrendador, había hecho una publicidad, gastando publicidad, y ahora resulta que de un plumazo dice, no, pero tú no puedes cobrar por esto. Eso es un problema. El problema más grave, ¿cuál es? No es ese, ese es uno de los problemas que llega a los consumidores, pero con un porcentaje muy alto, porque claro, porque eso es irreal. No vienen a arreglar. ¿Cuál es el problema más grande? Que el 90% de las viviendas en España está en manos privadas. El 90%. Y los gobiernos no dicen, voy a hacer lo que hay que hacer. Que muchas viviendas, que yo las pueda poner más baratas, sociales, no sé cuánto, y no dejar la vulnerabilidad de las personas en manos del privado. O sea, uno que tiene un pisito ahí no sé, en el barrio que sea, Teatino, le ha costado mucho trabajo, y ahora dice, lo voy a alquilar. Entonces, como una persona vulnerable, pues yo lo debo 2 años, 3 años, ¿y yo de qué como? ¿Cómo pago la letra? Eso es irreal. La realidad es, todo esto es privado, porque no había cultura del alquiler, en Málaga menos, por lo que sea, pero que es una solución que está en manos de las administraciones. Pero en manos, realmente, no sobre el papel, eso lo decimos todos los días, y los periódicos, hace falta vivienda, la verdad, el ayuntamiento está para hacer vivienda, no hace nada. El otro, no, que realmente estén presupuestadas, que se ejecuten, y así se llegará a resolver el problema, no en un año ni 2, pero se llegará a resolver el problema de la diferencia que hay. Tú mismo lo has dicho, es decir, el porcentaje ahora de los que no van a poder pagar un alquiler llega al 63 o al 70%. Eso es una barbaridad. ¿Quién se encarga de eso? ¿El que tiene el pisito? No. Es la administración. Mientras la administración no haga vivienda, el problema seguirá peor, porque en zonas como las nuestras vienen una cantidad de gente que pagan lo que sea y entonces quitan del mercado a todo el mundo. Eso no puede ser. Administración. Siempre que no se haga eso, no hay solución. Es lo que quería apostillar. Muy bien, muchas gracias, Cayetano. Vamos a dar turno a las preguntas. Por el chat no ha entrado una pregunta. No sé si los que estáis presentes queréis hacer alguna pregunta. Aquí nos preguntan que si verían factible como mejora del alquiler residencial en Málaga que se mejorara el transporte, por ejemplo, el tren y carretera a los pueblos de interior de la provincia que tienen muchas casas vacías. Yo a raíz de esto también os quería preguntar que si estamos notando en Málaga la presión también de la vivienda ya en el cinturón, en los pueblos de alrededor, que se está notando ya la presión del alquiler y de la propiedad. Hombre, las comunicaciones son,
Es que es lo más fundamental que hay. Claro, porque encima tú vas a tener un alquiler asequible, pero te cuesta llegar a tu casa, más que si nada. Por eso digo, todo eso son proyectos, son facilidades que el gobierno, ojo, el gobierno con economías privadas, con acuerdos, con lo que sea, no pues tendría que hacer. Los trenes, por ejemplo, de cercanías de la costa, es que eso clama al cielo. Es que la población que hay ahí está haciendo el tren Málaga-Fuengirola el más rentable de España. Pero es porque no se cabe, es que no se cabe. Entonces, eso lo sabemos todos, pero lo saben los que mandan. Pero los que mandan son los que tienen que decir, no señor, esto tiene que llamar a Marbella, a Manilva, lo que sea, que son proyectos muy costosos, claro, pero entonces los gobiernos ¿para qué están? Ese es el problema, la comunicación fundamental, o sea, lo que dice este señor o señora es fundamental para que ellos tengan acceso a esa posibilidad. En el interior no encontramos muchas viviendas de la España vaciada, Claro. de la que se habla de la España vaciada. Claro, en el interior mucho más, mucho más. Vale. Si hay alguna pregunta más, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Por el chat no hay más preguntas. Si los del chat están a tiempo, si quieren hacer alguna pregunta más, parece que no. Pues si tenéis algo más que añadir a la misa, yo solo tengo que agradeceros vuestra presencia, la amabilidad por asistir a las jornadas, por estar siempre dispuestos, siempre que os he estado llamando a vuestros colegios y la colaboración que habéis mostrado. Así que muchas gracias a Manuel, a Cayetano y a Juan Carlos, y esperamos en otra ocasión, en Yo otra jornada. agradecer tu invitación. Te lo agradezco. Muchas gracias.